¿Alguna vez te has sentido abrumado por el ruido del mundo? Noticias, redes sociales, problemas que llegan sin aviso. Vivimos en una época donde todo te empuja a reaccionar, a opinar, a actuar sin pensar. Pero, ¿y si te dijera que hace más de 1,800 años existió un hombre que lo vivió todo y aún así mantenía la calma, la claridad y el poder interior intacto? Ese hombre fue Marco Aurelio, un emperador que pudo haber sido solo otro gobernante más, pero eligió ser filósofo, líder en tiempos de guerra, peste y traición, y sin embargo, escribió las palabras más serenas que jamás hayan salido del corazón de un poderoso. El alma se vuelve invencible cuando deja de desear lo que no depende de ella. Este video no es solo una biografía, es un mapa mental. Vamos a estudiar cómo pensaba Marco Aurelio, no como emperador romano, sino como un ser humano estoico, porque si tú aprendes a pensar como él, no habrá caos que te destruya, solo desafíos que te fortalezcan. Prepárate, porque vas a conocer un método que no es moderno, pero que hoy más que nunca es urgente. Uno de los pilares del pensamiento estoico de Marco Aurelio es la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. Parece simple, pero es revolucionario. ¿Cuántas veces sufrimos por cosas que están completamente fuera de nuestro control? El clima, la opinión de los demás, el pasado, incluso la muerte. Marco escribió: si te duele algo externo, no es eso lo que te afecta, sino tu juicio sobre ello, y eso está en tu poder cambiarlo. Este principio fue su escudo mental. Cuando un general traicionaba al imperio, Marco no entraba en paranoia. Cuando la peste asolaba Roma, no se rendía al miedo. Lo que dependía de él era su juicio, su conducta, su virtud. Lo demás no lo poseía, por lo tanto no lo perdía. Imagina aplicar eso hoy. Alguien te critica, no depende de ti. Te cancelan una oportunidad, no depende de ti. Cometes un error, lo enfrentas, aprendes, avanzas. Esa claridad no solo te libera, te empodera, porque ya no eres esclavo del mundo exterior, sino dueño de tu mundo interior. Marco Aurelio tenía todo el poder externo posible, pero su verdadera fuerza estaba en su dominio interno. Esa fue su diferencia, y puede ser la tuya también, si aprendes a identificar con honestidad qué puedes controlar y sueltas el resto. Vamos a profundizar ahora en cómo entrenaba su mente para lograrlo. Marco Aurelio no hablaba de filosofía, la escribía, y lo hacía cada día, en silencio, sin intención de publicar. Su obra Meditaciones no fue escrita para el mundo, sino para sí mismo. Era su ritual de claridad, su momento de introspección. Cada noche, Marco reflexionaba sobre sus emociones, sus fallos, sus decisiones, no para castigarse, sino para corregirse. ¿Te das cuenta del poder de eso? Él no buscaba motivación, buscaba coherencia. Se preguntaba: ¿he sido justo hoy? ¿Me dejé arrastrar por el enojo? ¿Hice lo que debía hacer, aunque no quisiera? Esa práctica diaria lo fortalecía más que cualquier espada, porque mientras sus enemigos afilaban armas, él afilaba el carácter. Hoy puedes hacer lo mismo. No necesitas un imperio para aplicar esta costumbre, solo un cuaderno y honestidad brutal. Escribe lo que sentiste, lo que hiciste mal, lo que aprendiste. Esa revisión diaria es como un espejo del alma, y cuando lo haces constante, empiezas a detectar patrones. Siempre me enojo con esta persona, siempre procrastino en esto, siempre me quejo cuando ocurre aquello, y con esa conciencia puedes actuar. Marco no era perfecto, pero se hacía responsable, y eso es lo que lo convierte en un modelo estoico, no porque nunca caía, sino porque cada día decidía levantarse con más lucidez. Su entrenamiento no era físico, era filosófico, y tú puedes empezar esta noche. Muchos creen que ser estoico es volverse frío, indiferente o distante, pero Marco Aurelio demuestra lo contrario. Su fortaleza no lo volvió duro, sino justo. Su poder no lo alejó del pueblo, lo acercó. En Meditaciones, escribe: cuando te levantes por la mañana,
piensa en el privilegio de estar vivo, de pensar, de disfrutar, de amar. Eso suena a alguien sin corazón. No, su estoicismo era equilibrio. Marco enfrentó guerras, epidemias, traiciones políticas y pérdidas personales. Sin embargo, no perdió la empatía. Sabía que los demás también sufrían, también tenían miedo. Por eso trataba con compasión a sus enemigos, con respeto a sus subordinados y con ternura a su familia. Lo que dominaba era su reacción, no sus emociones humanas. Hoy eso sigue siendo valioso. Puedes ser fuerte sin ser cruel, firme sin ser insensible, autoritario sin dejar de ser humano. Eso es pensar como Marco Aurelio. No se trata de reprimir emociones, sino de no ser dominado por ellas. Él no decía no sientas, decía siente, pero decide desde la razón, no desde la rabia. Y en un mundo donde muchos confunden dureza con valor, Marco nos recuerda que el verdadero coraje es dominarse a uno mismo, y aún así, seguir amando a los demás. Esa es la sabiduría del emperador filósofo, y ese es el equilibrio que tú puedes empezar a construir hoy. Marco Aurelio no evitaba hablar de la muerte, al contrario, la convertía en su maestra. En múltiples pasajes de Meditaciones, repite la idea de que la muerte es natural, inevitable, y sobre todo, útil como recordatorio de cómo debemos vivir. Su famosa frase, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años, no es solo poética, es un golpe directo a la procrastinación, al ego y al miedo. El estoico no teme a la muerte, porque sabe que temerla no la detiene, pero usarla como espejo, como guía, eso sí cambia tu forma de actuar. Marco entendía que cada día podía ser el último, por eso no dejaba pendientes emocionales, ni decisiones importantes postergadas. Vivía con intención. Hoy evitamos pensar en la muerte, la maquillamos, la negamos, la desplazamos, pero sigue ahí, y lo irónico es que, al ignorarla, vivimos peor. Gastamos tiempo como si fuéramos eternos, nos enojamos por tonterías, postergamos lo esencial, y así, se nos va la vida. Pero si cada mañana te dices, puedo morir hoy, de pronto el orgullo, el miedo y el drama pierden peso, y lo que importa, tu virtud, tus relaciones, tu propósito, se vuelve urgente. Marco lo sabía, no puedes controlar cuándo morirás, pero sí puedes decidir cómo vivirás mientras tanto. Memento mori no es una amenaza, es un regalo, es la conciencia que te recuerda que estás vivo, y que si actúas con coraje, con compasión y con coherencia, la muerte no te arrebata nada, porque habrás vivido como un verdadero estoico. Marco Aurelio tenía acceso a todo, riquezas, poder, reconocimiento. Sin embargo, no vivía pendiente del aplauso ni del juicio de los demás. En sus escritos deja claro, es una tontería, dejar que tu felicidad dependa de lo que otros piensan. Para él, la verdadera libertad no consistía en hacer lo que quería, sino en no ser esclavo del pensamiento ajeno. Vivimos en una época donde todo se comparte, todo se publica, todo se valida en función de reacciones, y eso ha hecho que muchos vivan para los demás y se pierdan a sí mismos. Marco nos enseña lo contrario, piensa por ti, actúa por ti, juzga por ti, no desde el ego, sino desde la virtud. Cuando haces algo bueno, no necesitas que te lo reconozcan. Cuando cometes un error, no necesitas que te condenen. Tú sabes lo que hiciste, y si tu juicio es justo, no necesitas defensa. Eso es fuerza interior. Marco escribía para mantenerse alineado con su esencia, no para complacer al Senado ni al pueblo. Y esa independencia es lo que le dio coherencia. Lo mismo aplica a ti. Cuando te conoces, te juzgas con claridad y actúas según tus principios. Entonces el juicio ajeno ya no te domina. Puedes escuchar, pero no te define. Puedes ser criticado y seguir en paz. El juicio propio es como una brújula. Si la calibras bien, no te perderás, aunque todo el mundo grite lo contrario. Y esa es una libertad que ni el emperador más poderoso te puede dar. Solo tú te la puedes construir. Marco Aurelio sabía que el tiempo es lo más valioso que tenemos, y sin embargo,
lo desperdiciamos como si fuera ¿Qué? infinito. En Meditaciones escribió: haz ahora lo que debes hacer, no vivas como si tuvieras miles de años por delante. Esa frase es un llamado brutal a despertar, no mañana, no cuando estés listo, ahora. Muchas personas piensan que cambiarán más adelante, que buscarán su propósito algún día, que empezarán a vivir con más integridad cuando tengan tiempo, pero ese tiempo nunca llega, y eso Marco lo tenía claro. Por eso, cada día se levantaba preguntándose: ¿estoy actuando hoy con virtud, o estoy esperando el momento perfecto? El momento perfecto no existe, solo tienes este instante, este día, esta decisión, y si en este momento eliges actuar con coraje, con sabiduría y con templanza, entonces estás viviendo como un verdadero estoico. No necesitas hacer algo enorme, solo algo coherente. Marco no hablaba de grandes gestos, hablaba de pequeños actos diarios: hablar con justicia, escuchar con atención, corregirse con humildad, decidir con propósito, porque al final, lo que construye tu carácter no son las intenciones, sino las acciones que repites. Así que deja de esperar a sentirte listo, deja de decir mañana. Si sabes lo que es correcto, hazlo, y si fallas, ajusta, pero nunca pospongas tu virtud, porque cada día que lo haces, te alejas un poco más de quien puedes llegar a ser. Marco Aurelio no dejó herencia en discursos grandiosos, sino en acciones silenciosas. No buscó ser recordado, pero lo fue. No buscó seguidores, pero hoy lo siguen millones. ¿Por qué? Porque su vida fue su mensaje. Cada decisión, cada reflexión, cada acto, hablaban de quién era. Y ese es el último principio estoico que debes abrazar: vive como si tu ejemplo fuera tu legado, porque lo es. Tus palabras pueden olvidarse, tus títulos desaparecer, pero lo que inspiras en los demás queda. Marco sabía que algún día todo lo que poseía se desvanecería, el trono, los honores, los aplausos, pero también sabía que si vivía con virtud, su ejemplo sería eterno, y tenía razón. 2000 años después, seguimos leyéndolo, no porque fue emperador, sino porque fue coherente. Hoy tú puedes elegir dejar una huella, no con fama, sino con firmeza, no con grandeza externa, sino con integridad diaria. Cada vez que eliges ser justo cuando es más fácil ignorar, cada vez que dominas una emoción que antes te controlaba, cada vez que eliges pensar antes de reaccionar, estás dejando un rastro que otros verán. La pregunta no es qué mundo vas a dejar, sino qué persona serás mientras el mundo siga girando. Y si decides vivir como un estoico, entonces tu mayor victoria no será visible, pero será real. Habrás conquistado el único imperio que importa a ti mismo. Gracias por llegar hasta aquí. Este no es solo un video, es una semilla. Si decides cultivarla, el cambio comienza ahora. No esperes ser Marco Aurelio, solo sé alguien que piensa como él y actúa como si su vida también pudiera inspirar a otros. Y si este contenido resonó contigo, si sientes que estas enseñanzas pueden ayudarte a cambiar tu forma de pensar y de vivir, entonces te invito a que te suscribas al canal. Aquí compartimos ideas que fortalecen, filosofías que transforman y pensamientos que despiertan. Dale like, comenta lo que más te impactó y comparte este video con alguien que también necesite claridad en medio del ruido. Nos vemos en el próximo video, y recuerda siempre: sé firme, sé libre, sé estoico. Es una semilla. Si decides cultivarla, el cambio comienza ahora. No esperes ser Marco Aurelio, solo sé alguien que piensa como él y actúa como si su vida también pudiera inspirar a otros.